A este fin de semana de bautizos. No sé si ustedes están emocionados así como yo. ¿Están contentos de eso? Qué bueno. Estamos de fiesta aquí desde el viernes que la iglesia en inglés comenzó los servicios y hubo bautizos. Desde el viernes estamos realmente celebrando esta fiesta de ver que gente toma su decisión. Es la mejor decisión cuando deciden por Cristo y damos la oportunidad de que den el paso de fe, que es el bautizo. Vieron aquí algunos jóvenes, algunas personas que están de este lado, adultos también, que traen esta camisa. ¿Sí la vieron? Dice aquí, lo viejo ha pasado. Estamos bien contentos de que podemos estar aquí con esta oportunidad para cada persona de que hoy tome ese paso de obediencia que es el bautizo. Hicimos esas playeras para conmemorarlo. Lo viejo ha pasado. ¿Y qué creen que le falta? Cuando salga del agua va a decir aquí, y lo nuevo ha llegado. Así que alguien me decía, ¿y me puedo rebautizar? Sí se puede, pero no se debe, ¿verdad? Así que no, lamento que no hay rebautizos. Pero bueno, tenemos la playera aquí para los que hoy tomaron ese paso de fe. Dígame decirle que es algo fantástico iniciar con los bautizos y decir a ustedes, es una razón que queremos compartir. Bueno, en realidad son 4 razones que queremos hoy compartir. ¿Por qué tenemos bautizos? ¿Por qué tenemos estos 2 bautisterios aquí llenos de agua? Bueno, hay uno acá abajo. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué hacemos esta actividad, este fin de semana, esta oportunidad? ¿Por qué la tenemos? Y quiero darles 4 razones por las cuales nosotros celebramos un día como hoy de bautizos. Y bueno, la primera es, y sé que algunos están anotando, si hoy no les dieron hojita, pero ya tienen esa costumbre, ya la van agarrando de anotar. La primera sería, ¿por qué nos tomamos el tiempo para bautizar? El primero es porque Jesús nos puso, ¿qué? El ejemplo. Jesús nos puso el ejemplo. Con eso sería una razón suficiente para bautizar. Pero déjenme les leo lo que aquí pasó en Mateo 3, 13 al 17. Dice así la palabra de Dios, Mateo 3, 13 al 17. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Y no acaba ahí, dice el pasaje. Después del bautismo, mientras Juan salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo amado, o mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Wow. Vamos a meditar un poquito en lo que acabo de leerles. Y eso se encuentra en el libro de Mateo, Mateo 3, 13 al 17. Aquí, que ustedes, si tienen su Biblia, van a encontrar una partición, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el primer libro del Nuevo Testamento encontramos el libro de Mateo. Al comenzar Jesús la historia aquí en el libro de Mateo capítulo 3, iniciando su ministerio, comenzando, se va a bautizar. Y es lo que le quiero decir, comenzando, no acabando, comenzando se va a bautizar. Porque estaba el profeta conocido como Juan el Bautista, estaba ya en el desierto, en el Jordán bautizando. Ya estaba bautizando, era un bautismo de arrepentimiento. Y siempre yo bromeo con lo que Juan le decía a los fariseos que se iban a bautizar. Y digo que siempre quiero predicar ese sermón que nunca me dejan predicar en ninguna iglesia. ¿Saben por qué? Porque Juan decía, generación de víboras. Y ya cuando digo eso dice, no hermano, predico otra cosa. Entonces bueno, Juan decía eso, era un bautismo de arrepentimiento. Y entonces Juan está bautizando y llega Jesús. Y Juan cuando lo ve le dice, no. Ese es un bautismo de arrepentimiento y es para los pecadores, pero tú no. Y Jesús le dice, hay que hacerlo para cumplir con todo lo que Dios pide. Y en este caso Jesús está identificando con los pecadores. Está, diríamos, proyectando lo que va a pasar al final de su ministerio, en el cual él va a ir a la cruz a morir por los pecados de toda la humanidad.
Pero al principio se identifica con nosotros los pecadores y va a su bautismo. Claro que él no tenía nada que arrepentirse, pero Juan por eso le decía, no, tú me tienes que bautizar a mí. Pero él dijo, no, algún día él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a ser sacrificado en esa cruz. Él iba a llevar todos los pecados de toda la humanidad. Y hoy estaba aquí bautizándose como un adelanto para nosotros, ¿verdad? Y aquí en el río Jordán encontramos esa primera historia en la que Jesús se bautiza. Entonces la primera razón es, ¿por qué hacemos los bautizos? Bueno, porque Jesús nos puso el ejemplo. Y aunque él diría, yo no tengo nada, y yo me imagino, y esto ya es mi imaginación, ¿y qué van a pensar la gente? ¿Y de qué se estará arrepintiendo Jesús? ¿Qué habrá hecho? Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Han visto, verdad eso? Sí, tiene cara de santito, capaz que no. Y yo me imagino que tal vez alguien tendría tema de conversación, ¿verdad? Dice que se bautizó y tan santo que se veía. De seguro tiene cola que le pisen. En fin, pero él lo hizo por amor a nosotros. Esa es la primera razón, porque Jesús nos dio el ejemplo. Vamos a la segunda razón. Es porque fue una instrucción directa de Jesús. Número 2, porque Jesús claramente lo instruyó. Bautícense. Y vamos a leerlo en Mateo 28, 18 al 20. Dice así. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Este pasaje ahora es al final de Mateo, ya es la culminación del ministerio de Jesús, ya es después de su resurrección, ya resucitó de los muertos, ya está a punto de volver al cielo, ascender al cielo, y le da una instrucción a sus discípulos. La conocemos como la Gran Comisión. Y le dice, palabras más, palabras menos, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Lo primero es vayan, ¿sí? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y después dice, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enséñenles que guarden todas estas cosas. Y llama la atención aquí el orden en el que se pone aquí. Porque es vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Y tal vez a veces nosotros decimos, bueno, vamos, le enseño y se aprende, lo bautizo, ¿verdad? Pero no, hagan discípulos y enséñenles. ¿Sabes por qué eso de enseñarle es al final? Porque es un proceso de toda la vida. Porque es una etapa de maduración en la que siempre estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos creciendo, vamos aprendiendo. No es algo de que ya tomé una lección y con eso se terminó. Es algo de toda la vida en el cual vamos creciendo, aprendiendo de Dios. Y bueno, aquí en este pasaje que leemos, Jesús dice, vayan por todo el mundo. Pero voy a mencionar algunas cosas que dice. Primero es, tengo toda la autoridad. Tengo toda la autoridad. Eso es bueno recordarlo. Cuando Él llegó en debilidad, ese cordero manso. Pero ahora que se va, ya que resucita, tiene toda la autoridad y ahora la delega a sus discípulos. Y dice, ahora ustedes vayan, ya tienen mi representación, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y por eso es parte de aquí de nuestra misión como iglesia, hacer discípulos, ¿verdad? Inspirar a la gente a seguir a Jesús y aprender de Él. Pero dice, bautícenlos. Viene con toda claridad, bautícenlos. Y tal vez no lo mencioné al principio, pero ¿qué es el bautismo? Bueno, la palabra bautismo viene de una palabra que significa sumergir. Eso es lo que significa bautizar, sumergir. Así como de repente, si habláramos de cocinar, en México bautizamos las cosas en aceite. ¿Ya? Le llaman que fríen. Bueno, pero es que lo bautizan. ¿Sí? Era una palabra que se usaba como común en el pueblo antiguo de que sumergir o bautizaban. Era eso, era sumergir, simplemente eso. Eso es lo que significa la palabra, ¿verdad? Sumergir. Entonces dice, vayan y sumerjan a las personas.
porque tiene un significado que vamos ahorita a mencionar a continuación. Bautícenlos y después enséñenles que guarden todas estas cosas. Hay un proceso, ¿verdad? Va a haber un aprendizaje, van a tener que sentarse a aprender, ¿no? Y a conocer las enseñanzas de Jesús. Pero queda claro de que había que hacer algo después de que la gente ponía su confianza en Jesús. Había que bautizarse. Y algunas personas tal vez lo han estado posponiendo indefinidamente, ¿verdad? Así como, sí me voy a bautizar algún día, pero ya cuando quiero, no tienen agua, ¿verdad? O ya cuando quiero, ay, no pude ir ese día. Pero hoy nos alegra de que queremos hoy en esta reunión quitar cualquier posible barrera que hubiera. Tal vez alguien diría, es que no sé lo suficiente. Ahorita vamos a ver lo que tienen que saber. Pero bueno, aquí está la instrucción de Jesús. Es algo directo para nosotros, su iglesia. Vayan, hagan discípulos, bauticen y enseñen. 4 cosas que nos dejó así bien claras, ¿verdad? No nos podemos confundir porque fueron bien claras. Hay que ir. Hay que hacer discípulos, hay que bautizarlos y hay que enseñarles. Y ese proceso dura toda la vida. Muy bien. Y aquí yo quiero dejar algo bien en claro. El bautismo es solamente para los discípulos, ¿sí? Es solamente para los discípulos. No es para cualquier persona. Es solamente para los discípulos. Porque es una señal interna de una decisión que tomamos, ¿verdad? Es una señal que muestra al mundo de que tomamos una decisión por Cristo. Era solamente para los discípulos. Si alguien dice, yo me puedo bautizar, por supuesto, pero primero habríamos que ver si ya puso su confianza en Jesús. Por eso ya decidió ser discípulo de Jesús. Hay mucha gente que sigue a Jesús y realmente mucha gente lo sigue, son simpatizantes, lo cual es bueno, que sean simpatizantes. Pero tiene que bautizarse para ser discípulo. ¿Sí queda claro ese punto? Muy bien. Ok, vamos a continuar con el siguiente punto. A ver, ¿me recuerdan cuál fue el primer punto? ¿Por qué nos bautizamos? Porque Jesús puso el ejemplo. El segundo, porque fue una instrucción directa, clara y precisa, ¿verdad? Muy bien. El tercer punto es porque los discípulos siguieron las instrucciones. Bautizamos porque después vemos ya, cuando la iglesia inicia en el libro de Hechos, vemos a los discípulos bautizando. Así que ahora el punto 3 es, tenemos bautizos porque los discípulos siguieron las instrucciones. Vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice así, lo verán ahí en su pantalla. La gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Repito, la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Y como resultado, ¿qué? Se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Creyeron, aceptaron, fueron bautizados. Ahí está un orden, fíjense. Primero creer, aceptar y después ser bautizados. Claro que para creer tiene que haber alguien que te explique, ¿verdad? ¿Cuál es esa buena noticia? Hoy te vamos a ampliarla un poquito más. ¿Cuál es esa buena noticia que yo puedo creer para que si yo la creo, decida bautizarme? Pero aquí ustedes lo están viendo. Dice que lo oyeron el mensaje, lo entendieron, lo creyeron y como resultado, hombres y mujeres se bautizaron en ese momento. Y luego hay un Simón. Ese Simón no es Simón Pedro, no es el discípulo. Este Simón era un mago. Era un mago que si ustedes checan esta historia, él había engañado por mucho tiempo a la gente con sus magias y les había convencido de que era alguien muy importante. Pero cuando llega el evangelio y él ve el poder de Dios, él también ahora se une a este nuevo movimiento y se bautiza. Y parece como que su bautismo no era tan... Fue como más bien un bautismo, se bautizó por conveniencia. Eso pareciera según lo que sigue a continuación. Pero por lo menos hasta aquí donde nos quedamos, él creyó. Y como si tú me dices, yo creí, ¿te creo? Lo bautizaron a Simón. Y eso fue algo que queda con claridad aquí en este pasaje. Va Felipe, llega a esta ciudad de Samaria, comparte el evangelio, comparte el mensaje de Cristo. La gente lo acepta, lo recibe y posteriormente se bautiza. Pero surge una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasaría entre que oyeron el mensaje, tomaron su decisión
por Cristo o aceptaron a Jesús como Salvador y Señor para que se bautizaran. ¿Cuánto creen que pasa? Hay gente que dice, bueno, realmente mucho tiempo en lo que yo comprendo bien. Y aquí pudiéramos hablar de que hay gente que tiene diferentes ideas, si ha oído diferentes cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver los pasajes en la Biblia de cuánto tiempo puede pasar. Y es el que viene a continuación. Hechos 8, 26 al 29. Al 39, perdón. Vamos a leerlo. Síguelo con su vista porque este va a ser un pasaje un poquito más largo. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces, él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Vamos a estudiar este pasaje un poquito más. Felipe, el mismo Felipe que estaba en Samaria, es llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí está en el desierto, y uno preguntaría: ¿y a qué lo llevó al desierto si ahí no hay gente? Si tenía un ministerio muy exitoso en Samaria, ya quisiéramos todos tener ese éxito que tenía Felipe en Samaria. Lo lleva al desierto para que vea ¿a cuántas personas? A una persona que ni siquiera era judío. ¿De dónde era? De Etiopía. O sea que era de raza negra. Pero no solo era no judío y etíope, era eunuco. Significaba que estaba castrado. Significaba que conforme al Antiguo Testamento no tenía acceso al templo por su limitación física. Pero el Espíritu lo lleva a Felipe y le dice: ahora acércate al carro. Y cuando se acerca al carruaje, está leyendo Isaías 53. Está leyendo Isaías 53. Lo está leyendo, entiende las palabras, pero no entiende qué. No entiende el significado. ¿Quién es este que fue herido, fue como oveja, fue llevado al matadero? ¿Quién es? ¿Es el profeta? ¿Habla de Isaías? O como los judíos, algunos todavía creen hasta el día de hoy, ¿es Israel? ¿Quién es esta persona sufriente? Porque Isaías 53 habla de alguien que va a venir y va a morir y va a pagar un precio muy alto con su vida. Y le dice Felipe: bueno, déjame te explico, tengo la respuesta de quién es ese. ¿Y quién era? Jesús, ¿verdad? Entonces le dice: mira, qué bueno que estás leyendo ese pasaje, porque ese pasaje habla algo de que acaba de pasar en Jerusalén hace un poco tiempo.
y le empieza a contar de Jesús. Y le dice, Jesús es el Mesías que vino de parte de Dios. Y Él es ese Cordero perfecto. Y Él fue crucificado por tus pecados y los míos. O se habla de acerca de alguien en particular. Sí, habla acerca de Jesús. Y Él pagó por tus pecados y por mis pecados. Y la manera en la cual tú puedes recibir ese regalo es, tú puedes aceptarlo hoy, ese regalo de salvación. ¿Y qué es eso, verdad? Pues puedes poner tu confianza en Jesús, puedes decidir vivir tu vida ahora en base a las enseñanzas de Jesús. Comenzar esa relación con Dios a través de Jesús. Y le explica el Evangelio y le dice, eso es. Y el eunuco lo recibe. Pero no solo le explicó eso, le dijo, y los que reciben a Jesús como su Salvador y los que ponen su confianza en Jesús como Salvador, el siguiente paso después de recibirlo como Salvador es, ¿qué? Que se bauticen. Ah, muy bien. Pero estamos en el desierto. ¿Qué posibilidades hay? Y yo quisiera bautizarme, ¿verdad? Pero de repente dice que ven ¿qué? Agua. Y le dice el etíope a Felipe, ahí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? Y si fuéramos nosotros el día de hoy le diríamos, ¿ya fuiste a Chase Go? ¿Ya tomaste establecido? ¿10 más? No. Entonces no. ¿Eso le dijo? No, ¿verdad? No le dio. Le dijo, ¿qué impide? En ese momento, ¿qué impide? Nada impide. ¿Por qué? Porque tu confianza ya la pusiste en Jesús. No hay nada que impida. Así que bajaron, pararon el carruaje, bajaron a las aguas, fue bautizado. Y este bautismo de este etíope, fíjese, es hermosísimo, porque rompe todas las barreras que pudiera haber en la mente de cualquier persona, de limitaciones de que puedo, debo, soy, alguien, valgo, mi pasado, como decía la canción. Dice que es sumergido, y cuando uno se sumerge en el agua, significa de que se hace uno una unidad con Jesucristo en su muerte. Y cuando sale del agua, se hace uno con Él en su resurrección. También pudiéramos decir que cuando nos metemos a las aguas, decimos, ¿qué? Lo viejo ha pasado. Y cuando salimos del agua, lo nuevo ha llegado. Wow. Bueno, hoy yo traigo esa misma invitación de parte de Jesús. Traigo la invitación a aquellos primero, esa primero para las personas que no tengan una relación con Él. Esa invitación es de parte de Jesús. Es una invitación, ¿sí? Porque no puede ser una obligación. Si hubiera alguien aquí que dice, yo no me puedo bautizar porque ni siquiera tengo una relación con Jesús. Bueno, hoy es el día para hacerlo, ¿verdad? Y solo tiene que saber, diríamos, pocas cosas. Lo primero que tiene que saber es de que, bueno, ¿qué es pecador? Que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y que si Él decide poner su confianza en Jesús, Él recibe perdón por sus pecados, ¿verdad? Eso le llamamos como arrepentimiento, que es volver atrás. Y dice, Señor, yo quiero que perdones mi pecado y que ahora dirijas mi vida. Y yo sé que el Señor ha estado hablando con algunos de los que están aquí, porque yo sé que el Espíritu trabaja. Sí, Él está hablando a las personas. Tal vez estuvo hablando en la semana, tal vez está hablando hoy. Te dice, tienes que tomar esa decisión. Está tocando a la puerta de tu corazón. Hay gente que dice, Dios me persigue por todos lados. Qué bueno. Hoy es el día para tomar esa decisión. Que tú le dices a Dios, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador hoy. Yo quiero recibir ese regalo de perdón. Yo acepto ese sacrificio que hizo en la cruz y yo decido poner mi confianza en Él. Esa es la primera invitación de parte de Jesús. Si hubiera alguien hoy, eso es lo que el eunuco entendió ese día, en Isaías 53, que ese regalo de Jesús era para él en ese momento.
Estaba en Isaías 53 profetizado, pero era realidad en ese momento en la vida de él. Y él lo tomó. Así que yo lo traigo hoy de parte de Jesús. Si alguien lo quiere aceptar, lo invito a que ore junto conmigo. Inclinemos nuestro rostro y acompáñenme a orar. Si tú eres esa persona que no has puesto confianza en Jesús, hoy es el día para hacerlo. Yo te invito a que repitas después de mí. Señor Jesús, he escuchado este mensaje, que tú viniste a esta tierra a pagar por los pecados de toda la humanidad. Y allí estaban incluidos los míos. Yo quiero pedirte que hoy me perdones. Yo quiero invitarte a que vengas a mi vida, que seas mi Señor y que seas mi Salvador. Porque tu palabra dice que todo aquel que en ti cree, que todo aquel que pone su confianza en ti, no se pierde, mas tiene vida eterna. Y a todos aquellos que han puesto su confianza en ti, tú les das el derecho de ser llamados hijos o hijas de Dios. Y yo quiero ser tu hijo o tu hija, Señor. Hago esta oración en base a tu promesa. Acepto tu invitación en el nombre de Jesús. Amén. Y la segunda instrucción es, si alguien